Hola a todos, soy el doctor Albert Martínez Silvestre y en este bloque vamos a hablar de las alteraciones clínicas de origen nutricional en reptiles. Es la segunda parte. En la primera hablamos de la enfermedad osteometabólica, entre otras, y aquí vamos a hablar básicamente de dos, del tema de la falta de vitamina A y después del problema de que las serpientes muchas veces no comen, la anorexia en serpientes. La hipovitaminosis A veréis que es una enfermedad frecuente tanto en reptiles como en anfibios. En el bloque de anfibios también hablaré de ella con las particularidades dirigidas a anfibios. Pues aquí vamos a hablar sobre todo en los animales en los que más se da, que es en las tortugas. La vitamina A, en las tortugas acuáticas, cuando nacen, ellas ya en el vitelo tienen sus almacenes de vitamina A y lo van aprovechando. De modo que aparece esta enfermedad cuando se consumen las reservas de vitelo. Por tanto, es en menores de un año cuando se ven los síntomas de esta enfermedad. La tortuga recién nacida, aunque coma mal, no manifestará esta enfermedad porque va tirando de reservas que ya guarda en el vitelo. Estas reservas vienen de los folículos maternos, o sea que si la hembra, la madre, ya tenía algún problema de falta de vitamina A y no pudo almacenar suficiente retinol en el vitelo, esto repercutirá también en la cría. O sea que hay como una cadena de la dependencia de vitamina A, una especie de verticalidad en esta falta de vitamina A. Pero normalmente es siempre de origen nutricional. Entonces, es una dieta que le estamos dando que sea carente en beta-caroteno. Entonces, al faltar esta vitamina, hay una metaplasia escamosa en las mucosas de estos animales, básicamente mucosas oftálmicas, a nivel de conductos internos cefálicos, y empieza a haber inflamación de la conjuntiva, edema palpebral, anorexia, debilidad de las mucosas que llevan a rinitis, estomatitis, otitis, porque hay una debilidad inicial a nivel de las mucosas de las estructuras cefálicas. Entonces, esta metaplasia escamosa de los epitelios hace que cesen las secreciones, hay una falta de drenaje de estas secreciones y hay una descamación, con lo cual ayuda a que se acumulen bacterias y haya infecciones secundarias. Esto sería el origen de estas infecciones que os he comentado, tanto a nivel de ojo, nariz, lengua, boca y oídos, en todo. De hecho, cuando tratamos, hay unas que se dan, hay unas faltas de vitamina A que se dan más al principio del cuadro y otros síntomas aparecen incluso meses, incluso a veces años después. De modo que en un animal que se presente con los síntomas que os voy a explicar ahora, una vez curado y una vez corregida la alimentación, aun ni teniendo ya todo corregido, como en algún punto se dio la metaplasia y hay esa contaminación secundaria, esa descamación que no se ha eliminado, pueden aparecer síntomas secundarios a largo plazo, que es típico de las otitis que aparecen, esas inflamaciones del oído, justo en animales que hace meses o un año estuvieron tratados de un blefaroedema por hipovitaminosis A. De modo que aquí tendríamos un clásico síntoma, esa inflamación de los párpados, ese blefaroedema, esa blefaroconjuntivitis, ese enrojecimiento tanto de la membrana nictitante como de la conjuntiva ocular. A veces llega a límites, en este caso, esto es un animal que ya ha llevado a demasiado límite y esto es muy difícil curarlos. En la primera imagen es posible curarlos, en la segunda ya hay demasiada infección asociada y el animal es demasiado pequeñito como para aguantar. Muchas veces estos casos tan avanzados acaban con mortalidad. La vitamina A se tiene que proporcionar a nivel de... es muy variable según la fuente bibliográfica que consultéis. Hablan de 1.000 a 10.000 unidades internacionales por kilo, o sea, el margen es brutal. Entonces, siempre
y entre este margen, más o menos, por ahí estaríais el margen de seguridad. Pero bueno, que podéis ir con la tranquilidad de que le podemos dar vitamina A liposoluble. Las vitaminas A liposolubles son las que menos riesgo tienen de entrar en hipervitaminosis A. Además, lo daremos semanalmente. Le ponemos intramuscular y le ponemos cada semana. Nosotros espaciamos entre una semana, 10 días, y entonces máximo 3 dosis. Normalmente con 2 ya es suficiente y al animal más o menos se cura. Y a veces es necesaria una tercera, pero no más, para no entrar en hipervitaminosis A. Además, les daremos antibiótico tópico. Le daremos, en función de la enfermedad que tenga, le podemos dar aminoglicósidos o quinolonas. Y después, antibióticos sistémicos. Los tópicos pueden ser en gotas o en pomadas. Hay defensores de las gotas y de las pomadas. Yo soy más de gota que de pomada, pero la gota, el problema que tiene, que también lo vemos esto cuando hacemos tratamiento de anfibios, es que la pones y cae, o sea, se aprovecha muy poco. Y sin embargo, la pomada queda y hay más transmisión del principio activo hacia la parte que tú quieres aplicar. Un inconveniente es que la mayoría de pomadas trabajan, o sea, son efectivas a partir de cierta temperatura corporal cuando entran en el contacto. Están pensadas para mamíferos, con eso quiero decir. Y con esas temperaturas de reptiles o de anfibios, las pomadas son menos efectivas de lo que nosotros pensaríamos. Entonces, hay todo pros y contras respecto a la antibioterapia tópica a nivel de los ojos. Y después, finalmente, la alimentación forzada. Si damos alimentación forzada, sea mediante ayudado con una sonda o, como explico en otra charla, haciendo la práctica de esofagostomía, y entonces podemos poner la alimentación rica en vitamina A, de modo que esta alimentación forzada se utilizaría en casos extremos, que el animal ya tiene, que vemos que no va a comer porque tiene una estomatitis, por ejemplo, y necesitamos darle alimento. En este caso sería otro caso, una infección concomitante a esa hipovitaminosis A, y esa infección ya ha alterado totalmente toda la piel, hay una dermatitis palpebral, entonces ahí tenemos que hacer esos tratamientos antibióticos necesarios. El segundo bloque de esta charla sería sobre la anorexia vinculada al estrés en serpientes. Es muy habitual en las pitones reales. Las pitones reales hacen periodos largos, a veces, de anorexia. Lo normal en una serpiente de esta especie es que se haga como una bola. Por eso también se le llaman piton bola, e incluso en inglés ball python. El caso es que cuando se hace una bola es que está intentando sobrepasar una situación de estrés. Superarla huyendo, haciéndose el muerto, es una estrategia, o haciéndose el poco interesante para un depredador. Vale, en esas circunstancias mucha gente es cuando más las manipula. Mira qué bola se ha hecho, la coges, la estiras, se vuelve a hacer la bola, se la pasas a un amigo. Todo esto la superestresa. Y eso es una causa de las anorexias estas que tienen a veces los animales y que no comen. Entonces, hemos visto que, por tanto, las causas predisponentes sería la sobremanipulación, después estaría la mala adaptación. Estos animales necesitan un periodo muy largo de tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones, para estar perfectamente tranquilas. La ausencia de refugios, muchas veces montamos terrarios en los que prácticamente no hay refugios, y un refugio puede ser cualquier caja de zapatos con un orificio para que el animal se ponga dentro. No tiene que ser un fondo de cascadas con vegetación, que es maravilloso si lo hacemos, pero que el animal no necesita. O sea, lo que quiere es un refugio. Y de ese refugio se puede quedar allí semanas sin salir, por lo cual ese refugio dentro tiene que tener una cierta humedad. Muchas veces el bebedero que utilizamos, que ya os recomiendo que no sean bebederos nunca, sino que sean piscinitas, o sea, que el animal no vaya solo a beber, sino que quepa totalmente el animal dentro, porque ellos ahí se termorregulan, y otra cosa que hacen es se esconden. Muchas veces se esconden en los bebederos y están totalmente hidratados, pueden estar ahí semanas, no hay ningún problema, el animal estará a la mar de bien.
también funcionan como refugios para cuando hay accidentes térmicos. Por tanto, utilizaremos piscinitas, zonas donde quepa el animal dentro para el agua. Y finalmente, la época del año. Hemos visto que las pitones reales, cuando entran en celo, pierden el apetito. El celo en las zonas de donde vienen estos animales, que es las zonas subsaharianas de África, entonces estaríamos hablando de esto, febrero, entre enero y marzo, que es cuando es su verano austral. Entonces, en ese periodo, si cuando empieza el animal a no comer y vemos que aparentemente todo está bien, pensemos primero en si está entrando en celo. Si es un celo, es normal, no pasa nada. Va a estar sus 2 meses sin comer y si es una hembra ovulará, si es un macho hará espermatogénesis, todo esto es habitual, es normal, es fisiológico. Después, si hay cópula o no hay cópula, independientemente de eso, se le pasará el celo y volverá a comer. Pero hay siempre una anorexia vinculada a la época reproductiva. No quiere decir que el animal esté mal. Por tanto, nosotros nos asustamos cuando el animal lleva más de 2 meses y está fuera de esa época. Otro problema que a veces encontramos en serpientes es que el reconocimiento olfativo que os he explicado en la charla de comportamiento de los carnívoros, que hablo de ese órgano de Jacobson, resulta que se reconoce a sí misma como algo comestible y la serpiente se come a sí misma. En este vídeo podéis ver cómo una Lampropeltis, una culebra americana, empezaba a morderse a sí misma, y aquí hay un impedimento con el decorado que hace que no pueda estirarse, pero se ve de vez en cuando que estas serpientes, si están viviendo mucho en un sustrato en el que no se ha cambiado suficientemente el sustrato, la tierra, no está suficientemente limpio, ya lleva mucho tiempo allí y hay algún problema de conducta del animal, de autorreconocimiento del olor de la presa en sí misma, y a veces intentan comerse a sí mismos. Situaciones extrañas. En el vídeo no se ve cómo se engulle, pero los animales empiezan a engullirse, y pueden llegar a morir por el hecho de que se quedan como con la mitad de su cuerpo metida dentro de su digestivo. Eso es un problema que se llama autofagia y es una urgencia. Se tiene que separar, es de fácil solución, digamos, pero es que si no los separamos, el animal puede llegar a morir, ¿no? De modo que hay bastantes problemas alimentarios en las serpientes, ¿no? En el caso de la anorexia en las pitones reales, puede durar más de 2 meses. Os he dicho, este es el menos de 2 meses, nunca le damos demasiada importancia. Han de ser más de 2 meses y especialmente fuera de la época en la que será el celo. Que el animal esté estresado. Como está estresado hay una bajada de defensas, hay una inmunodepresión y empiezan a haber problemas secundarios como estomatitis, infecciones de la piel, lo que se le llama la enfermedad vesicular y disfunción de la muda, que es la disectisis. Todo esto sí que a veces es el motivo de la consulta. Mira que hay un problema en la piel, que el animal tiene un problema en la boca. Todo esto nos tiene que alertar. ¿Cuánto tiempo hace que no come? Pues mira, hace 3 meses, hace 2 meses y medio. Entonces pensamos, vale, pues ese animal está estresado porque tiene todos los ingredientes para que coja esta infección. Se observa que el animal detecta a la presa, pero sin embargo, no, cuando tiene la oportunidad de cazarla, no lo hace, se retira. Y entonces ese animal ya no valdrá que le pongamos la presa, no va a servir. Por tanto, tenemos que hacer algún truco para que cace. Entonces, el tratamiento comportamental básicamente es hacer cuarentenas muy largas en especies de serpientes. Os he puesto aquí, en general, para pitones y culebras que no comen, las cuarentenas tienen que ser muy largas, entre 6 meses y 1 año. Eso no lo hacen nunca en las tiendas ni los importadores. Esto lo tienes que hacer en la instalación final, sea un zoo, sea un domicilio de un particular, sea una colección privada. Eso, una cuarentena donde haya tranquilidad. No tiene que haber disturbio ni interferencias, ni el perro ladrando. Ha de haber mucha tranquilidad. No tiene que haber gente paseando alrededor del terrario. Entonces, ha de haber muchos refugios. El animal se pondrá en uno de esos refugios y ahí estará muy tranquilo.
vamos a manipularlo lo mínimo. De hecho, tampoco va a necesitar demasiada manipulación porque tampoco va a defecar. No va a estar sucio el terrario, ¿eh? Va a ser un sitio de paz. Entonces, y bueno, podemos incluso poner toallas delante de los cristales de los terrarios para que el animal esté tranquilo. Llega un momento en que vamos a dar a ver si come. Entonces, el día antes incrementaremos la humedad ambiental con un pulverizador de jardinería. Podemos incrementar la humedad ambiental y también subiremos un poco la temperatura, entre 1 y 2 grados respecto a lo normal que está el animal. Eso 24 horas antes. Ese incremento de temperatura y de humedad estimula a casi todas las serpientes a salir del refugio por su propio pie y explorar. Pero eso tiene que ser después de varios días, incluso semanas, de no hacer nada. Entonces, ellas saldrán, explorarán. Y en ese explorar se les está empezando a estimular el comportamiento de acecho y captura. Indirectamente lo estamos estimulando. Y es entonces cuando le daremos la presa a ver si se la come. Muchas veces ya funciona dar presa muerta en ese momento. Cuando lo ven, la capturan. Si no, podemos irlos acostumbrando. Lo que es importante es que en ese momento empiece a comer. Entonces, cuando ya están comiendo, podemos irlas acostumbrando a alimentarlas con presa muerta. Hay un bloque, hay una charla que explico pros y contras de la presa muerta. El tratamiento farmacológico que podemos dar para estimular este comportamiento, el apetito, está ya explicado en otro bloque, pero lo vuelvo aquí a insistir: complejo vitamínico B, estimulantes de la motilidad intestinal y antiparasitarios, por ejemplo, que a dosis bajas estimulan el apetito. También en las serpientes lo que haremos es sondaje oral. Si vemos que aún y así no come nada, vamos a tener que sondar. ¿Por qué? Porque si no damos nada, después de 2 meses, casi 3, casi 4, hay atrofia de las microvellosidades. El animal empieza a tener un proceso que lo lleva a la maldigestión. Todo lo que coma va a haber una maldigestión. Por tanto, tenemos que evitar eso. Pues sondamos suero glucosado. Además, en este caso con mucha glucosa, suero glucosado al 50%. Además, lo que conseguimos es no solo que no se atrofie, sino que se estimule la secreción de enzimas digestivos a nivel del estómago, y todo eso genera lentamente un feedback positivo en el cual poco a poco se va estimulando de nuevo el apetito. O sea, el inicio de digestión, por sencillo que sea, genera el apetito al cabo de unos días. Por supuesto, si el animal tiene infecciones, tendremos que poner antibióticos bactericidas, y en los casos que animales que llevan mucho tiempo sin comer, deberemos evitar dar grupo aminoglicósidos, que son, por ejemplo, la gentamicina, amicacina, tobramicina, neomicina. Todos estos se tiene que evitar porque son nefrotóxicos. Y animales que llevan mucho tiempo sin comer y sin beber, se puede juntar la deshidratación y la nefrotoxicidad del antibiótico y provocar una enfermedad renal, gota, etc. Es por eso que va muy bien durante las cuarentenas que el animal se esconda en un refugio con agua, para que al menos esa deshidratación ya la conseguimos combatir. Los resultados normalmente es que el animal se adapta bien al terrario y a las condiciones de cautividad. Esto es lo habitual, pero bien significa muy bien, después ya puedes manipularla, pero claro, ha pasado un año, acordaros, entre 6 meses y un año. Empieza a comer con regularidad, cada 1 o 2 semanas. Nosotros no hacemos que el animal no sepa exactamente cuándo le va a caer la comida. Hacemos ciertos movimientos de días, no es siempre cada 7 días, sino que vamos moviendo de modo que el animal siempre esté alerta y con ganas de comer. No lo tenemos que tener saciado, ni obeso. Tenemos que tenerlo despierto, activo, con hambre. Entonces, tolera absolutamente la manipulación, esto está demostrado, y a la presencia humana. Ya podemos sacar la toalla del cristal, etc. Y la longevidad se incrementa. O sea, el animal vivirá más años y podemos hacer con él educación ambiental, programas de cría, etc. Normalmente las pitones viven más de 20 años, que es lo que debería conseguirse mediante estas técnicas. Entonces, también la optimización de este comportamiento implica que el animal se alimente con presa muerta.
Aquí estamos ofreciendo un muslo de pollo a una pitón y veis cómo cuando lo detecta ya lo captura y lo podemos poner en el terrario para que termine de hacer la deglución. Sabéis que el comportamiento normal es buscar la cabeza para empezar a comer, pues por eso he puesto deglución cefálica entre comillas, porque el muslo de pollo no tiene cabeza. Pues ella, pues ahí está parte del enriquecimiento ambiental. Va a tardar un buen rato para decidir cuál es la parte por donde se puede ingerir mejor. Pues perfecto, que se entretenga buscándole la cabeza al muslo de pollo. Y finalmente el animal intenta apoyarse o en su propio cuerpo, como veíamos en el vídeos de comportamiento, o en este caso se pone dentro del agua porque ve que eso le facilita la deglución del alimento que le acabamos de entregar. Finalmente, vale la pena saber que esto, ya os he dicho, que se puede utilizar en animales como educación ambiental. Podemos proporcionarles presas muertas. En este caso se está viendo un ratón que está congelado, lo hemos descongelado y lo está deglutiendo delante de alumnos de un curso de manipulación, de un curso de terrarios, de modo que estos animales se acostumbran totalmente, ya os lo he dicho, tolerancia absoluta a la manipulación. Muchas gracias, este es el final de este bloque y aquí os dejo el link donde podéis descargaros la bibliografía que va asociada a él. Muy bien, hasta la próxima.